Hola a todos, bienvenidos a Psicoeducativa. Mi nombre es Milena Restrepo, soy psicóloga y hoy quiero que hablemos de algunos tips o formas para organizar nuestro tiempo en cuarentena. Bueno, ya han pasado algunos meses de nuestro tiempo en cuarentena y algunas personas no se han adaptado adecuadamente a esta situación. Por eso es muy importante identificar algunos rasgos básicos para poder empezar a adaptarnos adecuadamente a este día a día. Hay que destacar también que es muy normal sentirnos angustiados, sentirnos tristes o sentir ansiedad en estos momentos. Y para evitar un poco este sentimiento, hay que tener en cuenta que esto solamente es momentáneo. Sabemos que ha durado un poco más de lo que queríamos, pero al fin y al cabo tiene su final. Entonces hay que tener paciencia, mucha paciencia, hay que aprender mucho de lo que está pasando en estos momentos y hay que sacarle provecho a todo lo que está ocurriendo. Entonces, para hablar de estos tips con respecto a llevar o organizar nuestro tiempo en cuarentena, me parece muy importante hablar de 4 ámbitos o 4 aspectos de la vida diaria de las personas que tienen mucho que ver con este tiempo en cuarentena. Entonces, el primero es el tiempo con nosotros mismos o el tiempo personal. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. La idea es buscar nuevos intereses o cosas que queríamos saber anteriormente y que antes no teníamos como el tiempo para sentarnos a investigar o que nos ha generado mucha curiosidad. Vamos a incluir en este ámbito lo que son autocuidado, vamos a incluir el descanso. Es importante tener un sueño adecuado porque la alteración del ciclo del sueño puede hacer que nosotros nos pongamos de mal humor, nos alteremos o no respondamos adecuadamente ante la situación que estamos viviendo en estos momentos. Vamos a aprender a relajarnos y vamos a aprender una actividad distinta, algo que nos llame la atención. Y así no seamos buenos en esto, hay que tener en cuenta que la práctica hace al maestro. Entonces, a veces desarrollar una actividad nueva y meternos, envolvernos en esta actividad hace que los pensamientos negativos se alejen y te concentres en algo muy productivo. Y principalmente yo creo que es conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a conocernos a nosotros mismos o cómo esto nos va a aportar? Primero es identificar cómo nos sentimos. Si nos sentimos ansiosos, si nos sentimos tristes, hay que identificarlo bien para saber qué podemos hacer. Después de identificar cómo nos sentimos, vamos a mirar qué actividades en nuestro día a día hacen que dejemos de sentirnos así. Entonces, en algunos momentos o algunas personas, por ejemplo, están leyendo un libro y al leer el libro se envuelven totalmente en la situación y olvidan que están preocupados o que están ansiosos. Entonces, esto nos puede dar un indicio de qué cosas nos llaman la atención y cómo podemos evitar estos malos pensamientos o estos malos sentimientos. Y también un aspecto importante es que no siempre podemos solucionar esta emoción o este sentimiento con nosotros mismos. Entonces hay que hablar con alguien más, hay que expresar lo que sentimos, cómo nos sentimos y a veces solamente el hecho de expresárselo a alguien más puede producir que se disminuyan esos niveles de ansiedad o esos niveles de tristeza que se han producido en nosotros. El segundo ámbito del que voy a hablar son las responsabilidades. Hay que tener en cuenta que estamos en cuarentena, pero nuestra vida continúa con normalidad. Algunos tenemos que trabajar en casa, otros tienen que estudiar en casa y eso no significa que porque estemos en casa vamos a dejar de hacerlo. Hay que determinar un horario en el que vamos a realizar estas actividades sin dejar de lado las actividades del hogar, ya que como nos encontramos en casa podemos ayudar un poco más en el hogar. La idea es que estas actividades tengan un horario fijo en las que
vamos a tener una clase y vamos a desarrollar las actividades que nos dejaron en clase, o vamos a trabajar de tal hora a tal hora. ¿Para qué? Para que podamos adaptarnos un poco más a lo que está ocurriendo en nuestra casa. Sabemos que no podemos salir, pero eso no significa que tengamos que dedicarnos al 100% de nuestras responsabilidades y no veamos más cosas en el exterior, como lo es nuestro tiempo personal o nuestro tiempo familiar, que el tiempo familiar es el siguiente ámbito del que voy a hablar. Bueno, en este es un espacio que vamos a realizar con nuestras familias, con las personas con las que vivimos, para empezar a conocer más a fondo a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Podemos hacerlo por medio de juegos de mesa o un juego creativo que tengan en familia, como pueden ser cartas o yengas. Bueno, en este momento no se me ocurren más juegos, pero hay muchos juegos que pueden utilizar para desenvolverse mucho en familia, para desestresarse. El siguiente ámbito es nuestra vida social. Tenemos contacto con las personas que están viviendo en nuestra casa, pero también deberíamos tener contacto con las personas de nuestro exterior. Como decimos aquí en Colombia, podemos echar chisme por teléfono, por videollamada o hasta por chat. No necesitamos tener a una persona al frente para poder comunicarnos y para poder contarnos historias de nuestro día a día. Hasta una actividad que puede ser familiar es enseñarle a nuestros padres o a nuestros abuelos a utilizar la tecnología para que se puedan comunicar con sus familiares, para que puedan llamar en el caso de que sea algún cumpleaños, alguna felicitación. Bueno, último consejo, y que ya les había dicho en anteriores videos, es realizar actividad física. La actividad física de por sí es un antidepresivo. Y ya, pues para terminar, es decirles que no existe una guía al 100% de cómo llevar una cuarentena o una pandemia. Es nuestra primera pandemia, es la primera vez que nos encontramos con una situación de esta magnitud, así que pues solamente queda aprender a llevar esta situación. Sé paciente contigo mismo, sé paciente con tu familia y aprende a aprovechar ese tiempo que tienes en cuarentena. Bueno, ese sería todo el video por hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, no olviden dejarla en la casillita de abajo. Ahí también están mis redes sociales por si me quieren seguir. Y nos vemos en el siguiente video.